No se va a morir. Que se van a ver golpeadas estas empresas, se lo merecen. Se lo merecen por haberle estado robando al país el 8%, 9% de todas las obras de los últimos años. Se lo merecen. Entonces, estas son cosas que el gobierno puede hacer, como el tema de las tarifas eléctricas, que yo hasta ahora no entiendo. O sea, es obvio ahora cómo el fujimorismo, la mayoría de los fujimoristas boicotearon sistemáticamente en el Congreso una decisión sobre este tema. Está con nosotros Edgardo del Pomar, que ha hablado sobre este tema en las últimas semanas, que incluso está haciendo una campaña sobre esto y que ha creado un organismo, ¿no? Que se llama, ¿cómo es? Se llama la Asociación de Consumidores El Consumidor Manda, Consumán. Consumán. El consumidor manda. Y está con nosotros también, y no es la primera vez, el señor Roberto Carguancho, presidente de la COGEPUL, que es una organización... Bueno, hemos estado acá por el tema del agua con usted en más de una oportunidad, ¿no es cierto? Sí. Por la no privatización del agua potable y de Serván. Ahora, lo que uno no entiende es, se ha dado toda la información sobre este tema, ¿no es cierto? Sobre lo perverso que resulta. Me pasaban ayer una información del sur, de las tarifas en el sur. O sea, Electrosur, que tiene más o menos, deben ser como 200.000, tal vez un poco más de familias usuarias, paga $54 el megavatio hora. Y las compañías mineras que hay en esa región, en Tacna y Moquegua, pagan 20, 22. O sea, no te pases. O sea, la energía para una compañía minera es más barata que para una señora pobre de Moquegua. O sea, no te pases. Pagamos el doble, ¿no? Esa es la distorsión. Y justamente el día de ayer estuvimos con el señor Roberto Carguancho, que es el presidente de esta Coordinadora General de los Pueblos, con aproximadamente 2.000 vecinos de Lima Este, frente al edificio de Ocinermin, para protestar una vez más respecto de dos cosas fundamentales. Estos cobros inmorales, que los consideramos de esa manera, porque como tú bien señalas, se le cobra más del doble de la tarifa a los más pobres y sin embargo, por ejemplo, las mineras y las grandes empresas del Perú pagan $20 frente a 54, 65 dólares. Fuimos atendidos, llegamos a una comisión con 11 dirigentes a conversar, recibidos obviamente no por el presidente de Ocinermin, sino por el director de supervisión, el señor Luis Chacaltana. Y finalmente, luego de escuchar a los dirigentes, nos señaló que ellos no podían hacer nada, que este era un problema del Ministerio de Energía y Minas, que deberíamos acudir a la Dirección General de Electrificación y que en todo caso lo que iba a hacer era tomar nota, levantar un acta y correr traslado, ¿no? Yo retruqué, obviamente, señalándole de que era un organismo supervisor de la inversión y se supone que regulador y que tiene que fundamentalmente cautelar los intereses mayoritarios, es decir, los intereses de la población. Lo que no se entiende es cómo se ha podido producir una situación de esta naturaleza. Porque ayer o anteayer, en los últimos días me decían, esto es un lío de blancos, que es el argumento que han tratado de dar, ¿no es cierto? Entre empresas. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú tengas la opción de comprar energía tan barata y eres una gran empresa que puede hacerlo, lo que no podemos hacer los usuarios comunes y corrientes, es decir, si tú consumes, creo que son más de 200 megavatios, te sales pues de las empresas, porque ¿para qué van a pagar lo que pagamos nosotros? Entonces, eso obviamente le causa un perjuicio a las empresas distribuidoras, ¿no es cierto? A Luz del Sur, a Electrosur, a todas las empresas distribuidoras, obviamente. Y eso es competencia desleal y eso también debería preocupar a quienes defiendan el modelo liberal. Pero lo que a mí más me preocupa es, ¿por qué si una empresa puede decir, ya, yo no quiero estar por poner el caso, en Luz del Sur, y quiero que me den la misma tarifa que le dan a las grandes empresas? Ah, no se puede, hermanito. No se puede porque no se puede, porque no, pues no es económico, porque esto está por debajo del valor real de la energía. O sea, para nosotros está por debajo del valor de la energía, pero para las grandes empresas no. Correcto. Es el mundo al revés. Aquí hay una falencia también, es algo que estamos exigiendo, tener una presencia, quienes representamos a los consumidores en el directorio de Ocinermin, justamente para cautelar el derecho de los consumidores regulados, es decir, de los consumidores domésticos, que somos más de 7,5 millones de personas, de familias. Porque entonces allí más bien existe una especie de influencia de las grandes empresas, de las generadoras, ¿no es cierto? Pero no hay presencia del principal cliente, del mayoritario, que son los 7,5 millones de personas. Y entonces este es un tratamiento desigual, discriminatorio.
porque un emprendedor, por ejemplo, hablemos de los emprendedores de Gamarra, ¿no es cierto? Todos ellos tienen talleres eléctricos, y usan la energía eléctrica para poder fabricar sus prendas. Ellos pagan más del doble de energía que paga otra empresa que probablemente también se dedique al mismo rubro. Y eso es discriminatorio y eso causa un perjuicio económico porque no compiten en igualdad de condiciones. Y en consecuencia, si lo que estamos señalando o la mayoría de los empresarios es que hay que respetar este modelo económico de la libre iniciativa y del equilibrio entre la oferta y la demanda, aquí hay una norma dictada por el gobierno, por Energía y Minas, el Decreto Supremo, que distorsiona el mercado. Y eso crea justamente esta desigualdad y estas injusticias. Y a eso hemos ido a Sinermin, a decirle no podemos nosotros aceptar eso, que le cobren más a los pobres, pero que además, habiendo recursos, los empleen para subsidiar a los más ricos y no para poner la energía eléctrica a los más pobres, que es justamente también la demanda de Roberto Carguancho, que es el dirigente de Cogepul y que ha ido con todos sus vecinos ayer y había un representados. montón de gente ahí, ¿no? Sinermin están... Sí, Lucas, buenos días y buenos días al Perú. Sí, efectivamente, el día de ayer hemos estado más de 100 asentamientos humanos, ¿no? Gente que no tiene el fluido eléctrico. Y nosotros hemos sido bien claros, como dijo acá el doctor Pomar, hemos sido claros ante Osinermin, que ellos prácticamente, ¿dónde están? Si es un ente supervisor, un ente que debe de fiscalizar, ver que se cumplen las normas. Ellos no pueden ser juez y parte a favor de estas grandes empresas, que por recibo de luz se llevan cerca de más de 7 millones mensuales. Al año son más de 400 millones. ¿Qué es lo que estamos planteando nosotros cuando nos hemos reunido con la viceministra de Energías y Minas? Que ese dinero que nos han robado, que pase, que lo recupere el Estado para formar un fondo, Claro, porque... y ese fondo sirva para electrificar a la gente de condición humilde, Claro, de recursos económicos. Pero además hay montones de cosas que a partir de esta discusión han saltado, ¿no? Que a mí, yo lo repito cada vez que puedo. O sea, resulta que nosotros estamos pagando lo que se llama el nodo eléctrico, que son dos plantas que se hicieron en el sur. en Hilo y Matarán Matarani. e Hilo para procesar el gas, ¿no es cierto? Convertir el gas que iba a llegar con el gasoducto de Sur. No se hizo el gasoducto de Sur, pues se hicieron las plantas. ¿Quién la paga? Nosotros. ¿Y Nosotros por la qué pagamos. tenemos que pagar nosotros? Claro. Si nosotros pagamos impuestos, o sea, nos están cargando a nosotros el costo. Claro. Adicionalmente, Claro. adicionalmente. Aquí están le hemos cargando- pagado, con este recibo de luz, hemos prácticamente financiado las obras de lo que usted ha mencionado, ¿no? Ahora, en ¿por el qué? caso del gasoducto nos devolvieron supuestamente el dinero, ¿no? Se hizo un cálculo de cuánto se había cobrado por los tubos del gasoducto y se hizo un proceso de descuento en los De recibos. descuento en ¿Y el por qué recibo. no se hace lo mismo en esto? Que además seguimos pagando por esas Sí. dos plantas. Así es, seguimos pagando. Y como bien dice el dirigente en el recibo, no aparece, por ejemplo, el monto ni el concepto por el cual nos cargan entre 5 y 12 soles mensuales. O sea, no aparece. Acá no dice prima red y tampoco, que deberían decirlo. Eso es de las energías renovables, ¿no es cierto? Claro, Que es ese otro es- tema. O sea, para promover la energía eólica y la energía solar y las energías renovables alternativas. energías renovables, ¿Quién correcto. paga? Nosotros, una vez más. Pero sin embargo se está utilizando para subsidiar energía barata Claro. a las grandes empresas y beneficiando económicamente a Claro, pues, porque... generadoras es que que no producen energía. Eso es una pregunta que hasta ahora no ha tenido una respuesta satisfactoria de las autoridades. Si alguien está pagando de menos por lo que cuesta la energía y esa gente es la que consume el 60% de la energía del país, alguien tiene que pagar la diferencia. Claro. O sea, si alguien está pagando por debajo de lo que cuesta, alguien tiene que cubrir esa diferencia. Una vez más, nosotros. Se la cargan obviamente a los usuarios domésticos, ¿no? A los consumidores regulados, pero felizmente estamos ya organizados para poder hacer un mayor reclamo y decirle y alertar a nuestros amigos taxistas, a las amas de casa, a los pequeños empresarios, a los emprendedores, que mostremos esta indignación. Accedan a la información que tenemos acá en esta página de Consumán. Expresen su voz de protesta. Escríbanle al ministro de Energía y Minas, o a Sinermin, al presidente del Consejo de Ministros, Ahora, ¿por qué? porque tienen ¿Por que qué, escuchar Edgardo? este ¿Por qué? reclamo. Pero ¿por qué no resuelven? No entiendo. Esto es una discusión que tiene, por lo que yo recuerdo, más de 2 años, ¿no? Más de 2 años. Y tal vez me quedo corto, ¿no? Entonces, ¿por qué no deciden? Ha ido a comisiones del Congreso, ha regresado, han presentado proyectos de ley. Claro. La ministra Cayetana Aljovín en su momento vio esto y dijo, esto es una barbaridad, lo paro, y la sacaron del Ministerio Sí, de Energía y Minas, sí, sí. ¿no es cierto?, para poner a la ex
No, era que era la ex gerente legal o subgerente legal de Calpa, que es una de las generadora, sí. claro. Eso. que debe ser una profesional altamente calificada, estoy seguro, pero no puede ser, pues, gerente de Calpa, de ahí ministra de Energía. O sea, Nicolás, tú has tocado un tema muy importante. Se hizo un anteproyecto de ley y pasó a la comisión permanente para su aprobación, pero sospechosamente el proyecto nuevamente lo trasladaron a la comisión de Energías y Minas. Llegó el ministro y pidió 2 años de prórroga para estudiar. O sea, el Congreso tuvo en sus manos para corregir y poner coto estos cobros indebidos, Nicolás, pero no lo hizo. Y a tu pregunta, ¿qué hay de por medio? ¿Qué intereses se defiende? Y está claro, el Congreso que se fue no tuvo la capacidad ni la decisión en corregir esos cobros indebidos. ¿Por qué? Porque hay intereses económicos muy fuertes en proteger hay a estas gente empresas. hay gente que está ganando muchísimo Claro, dinero con ese esto. es el tema de fondo. Muchísimo. Dicen, dame, sí, porque incluso entiendo que en las comisiones estas que sean, porque están haciendo unas asambleas, ¿no? Convocadas por el Ministerio de Energía, no sé qué tanta, se han vuelto recontrademocráticos, porque no convocan a los usuarios, ¿no? Sino más bien convocan al otro lado. Pero lo que dicen, sí, pues está mal, pero dennos tiempo. Mesa de trabajo que no tienen ni llegan a una solución. Queremos seguir forrándonos un par de añitos más. Así es. Y entonces a costa de la aquí gente. Son yo más de espero- 400 millones, más de 400 millones al año que se están llevando, libre de polvo y paja. Bueno, la pelota está en la cancha. Pero del esperamos Ejecutivo. que el nuevo Congreso, con estos nuevos parlamentarios, que tengo la seguridad que es gente con muchas capacidades, gente proba, que va a ingresar, tome nota de esta situación y prohíba, por ejemplo, la famosa puerta giratoria. Es decir, que los altos funcionarios, asesores de las grandes empresas ingresen como viceministros, como directores, como ministros, y luego de que terminen el cargo público, no sé si haciendo o no favores, pero parece que hacen favores, regresan otra vez a esas grandes empresas. Yo creo que también eso es corrupción y hay que corregirlo. No podemos permitir que la gente, que algunas personas utilicen el cargo público para beneficiar a algunas grandes empresas en perjuicio de los consumidores, de la población más pobre. Esto es parte de todo lo que se está revelando ahora con el tema del financiamiento ilegal de las campañas electorales, ¿no? Es decir, te compras presidente, pues te compras congresistas. Y una de las manifestaciones de esto es quién ocupa y quién controla los ministerios claves y quién toma ahí las decisiones. Son los grupos de poder. Bueno, sí. Nicolás, si me permites, ¿qué es lo que estamos planteando al gobierno? Que tomen la medida correctiva para esos cobros indebidos y que esos cobros indebidos se recupere para formar un fondo para programas sociales, llámese para construir muro de contención que miles de asentamientos humanos sufren, los muros de contención, para pagar la electrificación también los proyectos y se ejecuten y evitar que marchas como el día de ayer, más de 100 asentamientos humanos que no tienen el frío eléctrico, más de 10, 15, 20 años. Y quiero finalizar, Nicolás, ¿no? En la última reunión que hemos tenido con el ministro de Vivienda, hemos tocado el tema del Decreto Supremo 214. Y él se ha comprometido a que el gobierno va a sacar una norma para evitar que el agua sea privatizado y CEAPAL sea privatizado. Se ha comprometido y esperamos que el señor Martín Vizcarra cumpla en derogar este proyecto del Supremo 214. Ese es otro tema que vamos a abordar, por supuesto, como lo hemos venido haciendo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Nos vamos con Cari Saldaña.